Yo no sé cuántas veces a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado par de ocasiones que he conectado el celular para cargar que estaba sin batería al enchufe, al cargador, y me levanto por la mañana y no cargo porque estaba desconectado de la fuente, del enchufe, ¿verdad? Del tomacorriente de la pared, del receptáculo. Y sabemos que es imposible que se cargue de esa manera. Y eso exactamente nos pasa en la vida cristiana. Nos podemos conectar a las actividades cristianas y muchas veces corremos el riesgo que sustituimos hacer cosas por conectarnos verdaderamente con Dios. Cuando nuestro espíritu no se encuentra conectado de la manera correcta, ¿verdad? Con Dios, se conecta al mundo, nuestro cuerpo y alma se van a quedar poco a poco en tinieblas, se van a apagar. Nos empieza a costar trabajo empezar a controlarnos para no pecar. Y lamentablemente las consecuencias pueden ser peores. Podemos inclusive estar leyendo por horas la Biblia, porque hay personas que leen o escuchan mensajes por horas y no llegar a conocer ninguna verdad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas y no nos conectamos al que tenemos que conectarnos, que es el que vivifica todo lo que podemos recibir. Incluso podemos desgastarnos haciendo cosas, esfuerzos, pero los esfuerzos que tú puedas hacer jamás van a sustituir el poder de estar conectados a Dios mismo, que es nuestra verdadera fuente de poder, nuestra verdadera fuente de vida. Hay cosas que nos van a hacer desconectarnos del Padre, como es el cansancio y el pecado, que todos sabemos que el pecado nos aparta de Dios. Y tienes que darte cuenta que si nosotros estamos todo el tiempo corriendo, acelerados, es imposible que podamos mantenernos conectados a Dios. Tenemos que bajar revoluciones. ¿Se acuerdan que el retiro dijimos que estábamos haciendo una pausa en la vida? Y hay cosas que se nos olvidan. Una de las luchas más fuertes que enfrentamos todos los seres humanos es en la conexión, en mantener la conexión con Dios. Y quiero traer unos principios básicos que pueden ayudarnos a guardar, a mantener, a preservar lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque qué triste es que Dios haga algo poderoso, que nos dé una palabra, que nos dé esperanza, que nos ayude o nos diga que podemos romper con algo. Y lo hacemos, tomamos la decisión y no han pasado 2 meses cuando ya volvemos atrás. ¿Y cómo está? Deprimido. ¿Y por qué? Ay, pues Dios no habla. ¿Y por qué? Y volvemos otra vez a los mismos ciclos. Y quiero comenzar poniendo un fundamento que Jesús declaró, Jesús prometió. Y les aseguro en Mateo 28:20, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Hay una promesa donde Dios está diciendo que jamás nos dejará y que jamás nos abandonará. Él está con nosotros. Pero el problema que tú y yo enfrentamos es que en muchas ocasiones decimos, es que Dios se olvidó de mí. Y eso no es la verdad. Y muchas veces tenemos una percepción del trato de Dios o de la presencia de Dios en nuestra vida que no es la correcta. Y por eso hoy la palabra que quiero traer es para traer fundamento y que nosotros, le pido al Espíritu Santo que la grabe en nosotros. Y que tú puedas cada día pensar y meditar en esto y decir, esta es mi vida diaria, esto es one on one, ¿oíste? Lo que te voy a compartir en el día de hoy, pero es para refrescar. Tenemos un problema de memoria. Mira, y estaba escuchando la historia de esta mujer, una mujer que tenía cerca de los 30 y tantos años, y esta mujer vivía en Dallas, Texas, y un día sale hacia su trabajo y de repente, sin saber cómo,
amaneció en Santa Fe, Nuevo México, en una habitación de hotel. Se levanta y mira a su alrededor, mira el equipaje, las ropas y no sabe ni qué hace ahí, no reconoce sus pertenencias. Inclusive cuando se mira en el espejo no se reconoce a sí misma. Y esta mujer tuvo un problema serio de amnesia, recibe la ayuda necesaria porque yo me imagino que se volvió loca porque no sabía ni dónde estaba ni cómo había llegado. Cuando yo empecé a escuchar la historia y decía, wow, ¿sería que se la secuestraron o le hicieron algo? No, ella nunca supo, fue un problema serio de pérdida de memoria. Y la cosa es que ella empieza en un tratamiento prolongado que duró muchos años, donde ella recupera sus memorias, recupera sus relaciones, recupera sus recuerdos. Y ella llega a una conclusión. Ella decía que la memoria en esencia es entender quién eres tú. Que la memoria va más allá de lo que tú puedes pensar de recordar algunas cosas, sino que la memoria es un asunto de identidad. Si no recuerdas, tú no sabes quién eres en realidad. Y te quiero decir que en nuestro diario vivir el cristiano muchas veces padece de amnesia funcional. Quiere decir que tenemos que hacer, ¿verdad?, cosas y decimos, se nos olvida en esencia quiénes somos. Quiero llamar tu atención en unos puntos que son importantes para que tú no te desconectes de Dios. Y lo primero que te quiero recordar, y tiene mucho que ver con lo que Joel estaba hablando, la verdad es que Cristo es quien nos define a ti y a mí. Él es el que dice quiénes somos. Y lo que tú eres depende del lugar que Cristo tiene en tu vida. Antes tú y yo estábamos lejos de Dios. Y en Colosenses dice, esto los incluye ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran enemigos de Dios, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Y te quiero decir más, la relación con Dios no era la de un hijo con su padre, sino la de un culpable con su juez. Esa era nuestra relación antes de Cristo. Y te quiero decir y recordar en este día que si tú no estás en Cristo, ¿verdad? Esta es tu posición. Estás ajeno y lejos de los privilegios que dice la palabra que son las promesas de Dios, que son la herencia de los hijos. Eso quiere decir que el Salmo 23, si tú no estás en Cristo, no es para ti. Aunque lo hayas dicho muchas veces, podemos reclamar cosas que no nos pertenecen, porque nuestra posición no es la correcta. Así que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si tú no estás en Cristo, tú no puedes declarar esto y hacerlo tuyo. ¿Por qué? Porque no lo es. Eso es una promesa para los hijos. Tampoco el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, que dice también en otra parte, ninguna plaga tocará mi morada. Tampoco te pertenece, porque es para los hijos. Ninguna promesa te pertenece. Tampoco que Dios hará que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que aman a Dios. ¿Te das cuenta? Es en nuestra posición en Cristo que todas estas palabras se hacen reales para nosotros. Y nosotros no podemos olvidar quiénes éramos sin Él. En Efesios 2 dice, todos nacimos, ¿verdad? Habla de que todos nacimos espiritualmente muertos y estábamos sometidos al príncipe de la potestad de los aires. El príncipe de la potestad de los aires es el enemigo. Pero al recibir a Cristo como Señor, dice la palabra que Él nos hizo aptos para que participemos de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive ¿dónde? En la luz.
Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Nuestra ciudadanía fue cambiada, una ciudadanía de la tierra a una ciudadanía del cielo. Y eso es lo que dice la palabra. Ahora, tienes que recordar algo que es muy importante. Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Lo sabías? Pues te quiero recordar que es el príncipe de este mundo, pero no es nuestro príncipe, porque nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor y Rey. Así que Él no tiene potestad sobre nuestra vida. Otra cosa que quiero recordar, como te dije, esto es un recordatorio que estamos haciendo en el día de hoy. Estás en el mundo, pero tú no eres del mundo. Jesús, antes de morir en la cruz, Él declaró en su oración en Juan 17, yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Cuántos saben que el que vive para Cristo es odiado por el mundo? No lo soportan. Y dice, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo. Y continúa diciendo en versículos posteriores, solo la palabra de Dios limpia. Santifícalos en tu verdad, en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío a ellos. Por ellos me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. La palabra de Dios es la que te va a marcar de manera que cuando tú te conectas con Dios, esa palabra hace una explosión y cobra vida. Santificar es separar, consagrar, limpiar, purificar, hacer santo, apartado para Dios. En la medida que la palabra entra en tu sistema, te va haciendo diferente. Como decía el pastor Torres Sacur, es una obra progresiva de Dios para hacerte cada vez más libre del pecado y que te parezcas más a Jesús. Ahora, mientras tú y yo estemos en esta tierra, en esta vida diaria, el enemigo va a tratar de gobernar nuestras vidas a través de tres cosas que quiero llamar tu atención y te quiero advertir para que después no te tomen de sorpresa, si no es que las estás viendo desde ya. Y es el engaño, la tentación y la acusación. Esas son las tres cosas. Te estoy diciendo, te estoy advirtiendo que esas tres cosas van a estar presentes cada día mientras estés caminando aquí en la tierra. Van a estar molestándote. Y la primera de ellas es el engaño. Y la primera mentira, ¿verdad? Que la primera forma en la que nuestro adversario va a tratar de traer distracciones. Y yo quiero llamar tu atención en esto. Cuando tú vienes a Cristo, tú dices, yo quiero seguir a Cristo. Y dice que podemos poner nuestros ojos en Jesús. Pero de aquí a Jesús, Jesús está allí. Yo puedo poner mi mirada en Él. Pero en el camino, a mi derecha y a mi izquierda, van a haber muchas puertas que se van a abrir con distracciones. Y van a estar de manera constante el engaño con la tentación y la culpa, buscando cómo sacarte del camino, que tú quites tu mirada de Jesús. Y en ti está decidir qué vas a hacer con eso que te aquejará o que te está quejando desde ya.
El primer engaño que trata el enemigo de poner en nuestra vida, la mentira, es que nosotros estamos bajo su autoridad. Eso no es cierto. Como extranjeros en un mundo hostil, necesitamos protección de un tirano maligno. Pero Cristo no solo te brinda protección, sino que en Él tenemos la autoridad sobre el reino de las tinieblas. Tú y yo tenemos autoridad para que eso que se levante tenga que retroceder y tomar su lugar y doblegarse en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Muchas veces nos dejamos engañar. Y esos engaños nos llevan a ser, como puse esta imagen, ¿verdad? Que la encuentro fabulosa. Marionetas, títeres en las manos del enemigo, y él hace finalmente con nosotros lo que él cree. Acuérdate que él es padre de mentira. Y cuando él habla, él está hablando de su propia naturaleza. Su propósito es hurtar, matar y destruir. Pero tú y yo tenemos la autoridad en Cristo. ¿Para qué? Para destruir las obras de las tinieblas. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, que declara que somos propiedad de Dios. Al igual que un anillo, dice la Biblia que el Espíritu Santo es las arras, la garantía de la promesa, que lo que Dios ha dicho es real. Así como el anillo dice, yo estoy casada, de la misma manera el Espíritu Santo en nosotros dice, yo tengo dueño. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Cuando el enemigo te mira, sabe que tú tienes dueño, que tú no le perteneces, pero te va a hacer creer que sí. Él está en nosotros y es el Espíritu de verdad. Dice la palabra, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Es el Espíritu de Cristo en nosotros. Espíritu de verdad. Y dice, cuando venga el Espíritu de verdad que ya vino y está en nosotros, nos va a guiar ¿a qué? A toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que están por venir. ¿Quién le dijo a Uriel ahorita? Inhala y exhala. El Espíritu Santo, que estaba buscando la ocasión para traer libertad a su vida de una obra que ya estaba dada. Porque cuando Dios habla, cuando Dios declara algo, cuando Dios dice que algo será hecho, ya está hecho en el Espíritu. Pero para verlo en el plano natural, tú tienes que creerlo, esperarlo. Y por medio de la fe, hacerlo manifestar en el mundo natural. La fe es hablar las cosas que no son como si fueran. Así que es importante que tú entiendas que el único que te va a mostrar todas las trampas de engaño y mentira en el camino es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Así que, Espíritu de verdad, revélame las áreas en que yo estoy viviendo bajo engaño. Cuando tengas dudas, ¿a quién vas a clamar? Espíritu Santo, muéstrame la verdad en este asunto. ¿Y qué va a hacer Dios? Te la va a mostrar porque esa es su promesa. La influencia es la segunda forma, influencia o tentación. Y yo quiero que tú entiendas esto porque todos, aquí no hay nadie infalible, el único infalible es Dios. Todos somos vulnerables en algún grado.
Por eso se nos manda a ponernos toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir en el día malo. Todos somos influenciados en nuestra vida por el Dios de este siglo a través de los sentidos. El enemigo siempre va a estar buscando susurrar, ¿verdad? O abrir puertas en tu vida a través de los sentidos, lo que tú estás viendo, lo que estás escuchando, lo que estás sintiendo. Y te quiero decir, por eso te angustias, por eso te da miedo, por eso vives bajo temor. Por eso es que en momentos te sientes rechazado. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Por eso te contaminas. Porque Él viene a poner influencias, dardos de fuego sobre tu mente y te empieza a hacer sentir. Y como este corazoncito es engañoso, en vez de declarar la palabra y la verdad, nos ponemos de acuerdo con Él. Te hago una pregunta. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El que está en Cristo y tiene que atravesar un proceso donde el temor llena el corazón, ¿sabe lo que hace? Mira a Dios y camina. Y dice, camino sobre el temor en el nombre de Jesús. Y si te sientes rechazado, es que no me aman, no me valoran. Es que nadie me... Yo sé que es mentira porque la palabra dice que yo fui aceptada en Él, que yo soy amada, perdonada, valiosa, que Dios dio a su Hijo por mí, que estoy en el corazón de Dios, que me lleva esculpida en la palma de sus manos. ¿Te das cuenta cómo tú y yo tenemos la autoridad para contrarrestar todas las mentiras que el enemigo, el infierno quiere poner en tu mente? Por eso la iglesia vive en momentos cayéndose, levantándose y en ciclos continuos. Porque no hemos aprendido a esta influencia que viene muchas veces del mundo a ponerla en su lugar, a declarar la palabra, a pararnos firmes y a resistir como dice la palabra. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Tienes que pararte firme. ¿En qué te paras? En lo que Dios ha declarado, en lo que tú conoces de Dios, en lo que Él te ha dicho, en lo que tú has vivido antes con Él. En las experiencias donde Dios te ha librado antes. Y por causa del engaño y las mentiras que creemos, nuestro adversario puede lograr cierta medida de control sobre la iglesia. A mí me da un coraje que nos controlen, si no es el Espíritu Santo. Y llamo tu atención en el día de hoy. No permitas que las mentiras del enemigo te controlen. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Quiero decirte que poco a poco Él está buscando paralizarte para que tú no avances ni logres vivir la vida que Dios tiene para ti. La opresión o angustia que viene a producir sobre ti puede ser tan abrumadora que algunos inclusive no pueden hacer una decisión y no pueden vivir vidas responsables. Y para que tú entiendas mejor cómo funciona y el poder que tiene, ¿verdad?, nuestras experiencias de vida, el poder de la tentación siempre va vinculado con el poder de las fortalezas mentales que se formaron en nosotros, que se desarrollaron en nuestra vida cuando vivíamos lejos de Dios. Eso quiere decir que si yo en mi formación o antes de venir a Cristo estaba expuesto a pornografía o estaba expuesta a cosas, sexo, ¿verdad?, fuera del matrimonio, diferentes parejas, te quiero decir que cuando vienes a Cristo vas a tener las mismas tentaciones. Eso no se borra así. Y tú tienes que aprender a tomar autoridad.
y a entender cómo es que funciona el mundo espiritual y cómo tienes que desarraigarte de eso que aprendiste. Una persona que fue criada en un hogar donde no se daba ese tipo de conducta, donde nadie bebía, nadie fumaba, nadie hacía nada, todo el mundo era bueno. Pues mire, esa persona tiene un trasfondo diferente y sus tentaciones no van a ser las mismas. Las luchas en sus tentaciones van a ser diferentes. Así que tus experiencias y en lo que estuviste envuelto antes de venir a Cristo, cuando vivías independiente sin Dios, va a marcar tu vida. La verdad es que en Cristo tú puedes. El engaño que yo expongo hoy es que muchas veces piensas que tú no puedes y ni siquiera lo intentas. Así que ese engaño lo expongo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es una mentira. Y yo declaro la palabra de Dios sobre tu circunstancia. Porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque para el que cree no hay nada imposible. Porque tú le perteneces a Cristo. Y ya tú no eres esclavo del pecado. Él pagó el precio de tu libertad en la cruz del Calvario. Su sangre fue el precio. Así que tienes que agarrarte de esta verdad y tomar la autoridad de Cristo y aplicarla a tu situación. A eso que te quiere doblegar, a eso que viene a tratar de doblarte las rodillas. Mira lo que dice Primera de Juan 5. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado, que nació de Dios y Él lo protege. Y el maligno no llega a tocarlo. ¿Escuchaste? El enemigo no te puede tocar cuando tú naces de Dios. Esa es su promesa. ¿Qué haces con ella? Y volvemos, tú puedes tener la palabra, pero si tú no tomas autoridad y la aplicas, la palabra, teniendo el poder, no tiene el efecto sobre tu vida o circunstancia. Tú le perteneces a Dios y el maligno no tiene derecho a tocarte. Puedes ser oprimido, molestado, pero tú le perteneces al Espíritu Santo. Eres blanco de los dardos de fuego del enemigo, pero no tienes que ignorarlos, deténlos con la autoridad de Cristo. Cuando empiezan esos bombardeos bajo los cuales muchas veces caemos rendidos y pecamos, levántate en el nombre de Jesús. Y cuando empiece tu mente a tener batallas, toma autoridad, deténlos, agárralos en el nombre de Jesús. Esto no me pertenece. Y en el nombre de Jesús yo tomo autoridad y destruyo todo argumento y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Ese es nuestro derecho. Eso lo podemos hacer todos los días, en todas las áreas donde nos veamos afectados. ¿Sabes por qué la iglesia no ve más milagros? Porque no nos apropiamos, le echamos mano, la hacemos nuestra, abrazamos lo que Dios ha declarado. Si tú le crees a Dios, si tú le crees a Dios, si tú le crees a Dios, cosas grandes van a transformarse en tu casa, en tu vida, en tu comunidad, donde quiera que tú vayas. ¿Le estás creyendo a Dios? Si no, yo vengo a desafiarte en el nombre de Jesús. El enemigo está vencido, pero su juicio final no ha llegado. Él es un ser creado. No es una lucha paralela entre Dios y el diablo. El diablo está derrotado. El enemigo no es omnisciente, omnipresente, ni omnipotente. No puede tentar a todos al mismo tiempo. Él lo hace a través de un ejército bien organizado que tiene. Pero a ti, ¿cómo eres?
se te ha dado la autoridad para que por un camino vengan hacia ti y por 7 tengan que huir, porque tomaste tu lugar y la postura que Dios ha declarado sobre ti, porque Él ha dicho que Él tiene toda autoridad, me ha sido dada. Por tanto, tú tienes la autoridad que Él ha transferido y te ha dado autoridad para echar fuera demonios, para detener los planes del infierno y romperlos, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Eso es lo que Dios ha declarado. ¿Tú lo crees? Y hay 2 extremos. Uno es: vemos un demonio en cada esquina, y el otro es ignorarlo por completo. Nosotros tenemos que vivir balanceados. Por eso necesitamos el espíritu de verdad. Porque si yo veo que me están poniendo el pie, pues, ay, me están agarrando el pie, no puedo caminar, y me quedo, ay, bendito. No, en el nombre de Jesús, suelta mi pie en el nombre de Cristo y sigo caminando, ¿no? Lo estamos haciendo. Ese es mi llamado y alerta a la iglesia de Jesucristo en este día. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Si tú lo resistes, no le queda más remedio que largarse. El enemigo te tienta. ¿Por qué no lo pruebas? Nadie se va a dar cuenta. Todos lo hacen. Y una vez caíste como guanábana, como dicen en nuestro país, comienza toda clase de acusaciones. ¿Qué clase de cristiano eres? Eres un hipócrita. Y la tercera acusación que vemos que utiliza el enemigo es esa. La tercera estrategia es la acusación. Después de la tentación, el ataque más insistente y frecuente del enemigo es la acusación. Y quiere doblegarte. Y metiste la pata y tú te sientes indigno. Y te quiero decir que hay mucha gente que siente un profundo desprecio personal porque fallan. Y piensan, es que yo no soy tan importante, estoy descualificado, yo no soy bueno, no sirvo. Y empieza la comparación. Y esas palabras sale un profundo desprecio por cada uno. ¿Saben lo que dice la palabra? Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. En Romanos 8 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. En Cristo tú y yo somos importantes y hemos sido hechos aptos y somos amados sobre todas las cosas. Y quiero presentarte esta historia en Zacarías 3 para que tú veas cómo es que funciona esta acusación. En Zacarías 3 hay una historia y es de este sumo sacerdote que se llama Josué. Y está contando, ¿verdad? Entonces dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. La Biblia dice que el acusador de los hermanos es el diablo. Y mira lo que sucede. El ángel del Señor le dijo a Satanás, él empezó a acusar a Josué. Y el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Y como él se había presentado delante del Señor, el sumo sacerdote en ese momento era una persona que presentaba los pecados del pueblo. Le ataban una soga a los pies y le ponían cascabeles en sus vestiduras para saber que si oían los cascabeles, que estaba vivo. Pero si él entraba y tenía un poquito de inmundicia en su ser, caía muerto en la presencia de Dios.
y ellos lo tenían agarrado por el pie para jalarlo por debajo de la cortina, porque nadie podía entrar en ese lugar. Y este hombre estaba sucio, pero ¿qué hizo? Cuando vino el acusador a señalarlo, el ángel de Jehová lo reprendió. Y esa escena de un tribunal sigue cada día con cada hijo de Dios. Satanás va a estar persistiendo en nuestras fallas, señalándolas, nuestras debilidades ante Dios, para que Él nos elimine por ser menos que perfectos. Aquí ninguno es perfecto. Pero nuestro defensor en el cielo es Cristo y nunca ha perdido una causa delante de Dios. Satanás no puede dar evidencias de las acusaciones que él presenta contra ti, porque Cristo nos ha justificado y vive para interceder por nosotros. ¿Sabes lo que hace Cristo con tu pecado cuando tú vienes a Él? Cuando tú vienes al Señor y le pides perdón por tu pecado, Él toma tu pecado y lo echa a lo profundo del mar y lo aparta así de lejos como está el oriente del occidente. Así que cuando Él viene a señalar, porque mira este que hizo, Él dice, ¿qué hay? Ahí no hay nada. Estás limpio por mi sangre. Y Jesús se levanta y da la cara por ti, porque dice la palabra, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Qué maravilloso que Jesús está intercediendo cuando tú estás luchando. Tú nunca estás solo, esa es la verdad. Ahora tienes que recordar, y como te dije, hoy es día de recordatorio. La palabra dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Tienes que estar pegada a Dios. Tienes que estar pegado a Dios. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Pero también dijo, el que se une al Señor se hace uno con Él en el Espíritu. Y con esto quiero concluir en este día. Mira esto. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que toda la plenitud de Cristo está en ti. Eso es lo que dice ahí. ¿Lo has pensado alguna vez? Nosotros estamos completos en Él. Él es el todo en todos. Y si lo resumimos, todo Dios está en Cristo y todo Cristo está en ti. ¿Te das cuenta? Nuestra posición y nuestro lugar de seguridad es en Cristo. Debemos recordar, nuestra posición de autoridad es en Cristo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Estar en Cristo es describir todo, toda la herencia, es lo que significa ser cristiano. Están espiritualmente unidos e identificados con Cristo. Y todas las bendiciones y beneficios que Cristo obtuvo son nuestros. Eso es lo que hay. Y quiero ahora que escuches conmigo estos versículos que te voy a compartir, porque son verdades que le pido al Señor que grabe profundamente en tu corazón en el día de hoy. Con esto quiero terminar. ¿Por qué? Porque esto, cuando tú sabes quién tú eres en Cristo y lo que Dios hizo en ti, eso llena tu corazón ¿de qué? De nuevas fuerzas, de esperanza. Dios te quiere bendecir. Dios quiere que tú sepas quién eres por encima de todo. Que no se te olvide para que no sufras en medio de los procesos. Eres un hijo de Dios, como decía ahorita Yesenia. Él te ha dado autoridad. Él quiere hablarte.
Y lo primero es, en Cristo somos adoptados en la familia de Dios. Tú eres parte de la familia de Dios. Dios decidió adoptarte como miembro de su familia al acercarte a Él por medio de Cristo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio mucho gusto hacerlo. Él quiere que tú seas parte de su familia y que te sientas de esa manera. En Cristo eres aceptado por Dios. Así que nadie te puede decir ni puedes permitirte a ti mismo sentirte rechazado. Porque cuando te sientas rechazado, declara esta palabra. En Cristo soy aceptada. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. En Cristo experimentamos el amor de Dios. Nada te va a apartar jamás en toda tu vida. No importa lo que tú hayas hecho, como la hayas embarrado, nada ni nadie te puede apartar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni tus temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarte del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. Nada, escucha, nada te va a apartar del amor de Dios. Nada, nada. ¿Escuchaste? No hay proceso, no hay enfermedad, no hay crisis, no hay diablo, no hay nada que te aparte del amor de Dios. En Cristo tú puedes experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón y tu mente. No tienes que vivir angustiado, reclama tu promesa. Cuando venga la angustia a tu corazón, la paz de Dios, ministrate tú mismo. Ponte la mano en tu cabeza en el nombre de Jesús. Ordeno que mi mente se sujete. Te pones la mano en el pecho en el nombre de Jesús. Se establece la paz de Dios aquí en mi corazón. En Cristo, mira esto, cuando estás en Cristo, Él ha prometido satisfacer todas tus necesidades. Y este mismo Dios es quien suplirá todo lo que necesites, sea espiritual, físico, material, todo lo que tú necesites. Él te promete que ¿qué? Lo va a suplir. Y es lo que tú necesitas. En Cristo eres justificado y eres santificado a la vista de Dios. Nuestros pecados estaban sobre Cristo. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en la relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y en Cristo pertenecemos a la iglesia, somos miembros unos y los otros. Otra de las cosas maravillosas que tenemos en Cristo es que la muerte no tiene poder sobre nosotros. Él anuló mediante su muerte al que tenía el dominio de la muerte y libró a los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud toda la vida. En Cristo tenemos un nuevo comienzo. Que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua pasó y comienza una nueva. Así que, ¿sabes qué? Y sobre todas las cosas tenemos la esperanza de que tendremos un cielo nuevo. Así que creo que ya en el día de hoy yo te he dejado artillería pesada, pero te voy a hacer una invitación. Eso se llama artillería pesada. Cuando tú tiras ahí palabra. ¿Por qué? Porque la palabra la escuchamos, entra en nosotros y tiene el poder de hacer la obra en cada uno. Amén. Así que te hago una invitación, ponte de pie. ¿Sabes cómo es este reto? Este reto nos lleva a nosotros a algo. A comprometernos diariamente con Jesús. Cada día cuando te levantes por la mañana, no importa el escenario de tu vida, sea en el hospital, sea en la calle, sea donde estés de vacaciones, en un viaje, cada día comprométete con Jesús. La palabra dice en Romanos 12 que
hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Preséntate delante del Señor y dile: aquí estoy. Tómame. Yo quiero hacer tu voluntad. Eso lo tienes que hacer cada día. Todos los días. Lo segundo, habla con Jesús. Esto es en el camino, en el carro, en el tránsito. Habla con Dios. Conéctate. Tienes que conectarte. Esa es la forma como tú logras mantenerte vivo espiritualmente. Y cuando tú te conectas, pues tú tienes que estar conectado para recibir también. Y lo tercero que te voy a invitar en el día de hoy es que, además de hablar, es que lo escuche. Porque si hablamos y no escuchamos, ¿cómo entonces? Él quiere que tú guardes su palabra en tu corazón. Que cuando tú estés en tu día a día, esa palabra salga de tu corazón y venga a tus pensamientos. Y tú sepas que es Dios acordándote su palabra para que tú recuerdes lo que Él ya te dijo. Él quiere poner sus leyes en tu corazón. Cuando Él pone sus leyes en tu corazón, eso lo que quiere decir es, si Él las pone, mi corazón ya no va a ser el mismo. Y si Él escribe en mi mente su palabra, cuando vengan los momentos complicados, mi mente va a correr en esa dirección. Sus palabras son espíritu y son vida. Y al final de lo que se trata es que Él quiere que tú vivas. Él quiere que cada día tú puedas escuchar cuánto Él te ama. Y si metiste la pata, que escuches su consejo. No resistimos el consejo de Dios. Él quiere hablarte. Él te quiere escuchar. Él quiere escuchar cómo te sientes, las frustraciones. Y sabes que lo más importante de esto es que a Él le interesa tu corazón y Él quiere restaurarte. Todo esto que te dije es una descarga de palabra de Dios. Pero ahora llega el momento de aplicarla. El Espíritu Santo te está haciendo una invitación hoy. ¿Y sabes a qué es? A que vivas conectado. Que permanezcas. Que tú en tu corazón digas: yo quiero estar ahí. Porque me hace bien. La palabra de Dios tiene el poder para transformarte, para darle orden, dirección. Dios quiere hacer todo nuevo. Mira, hermano, nosotros no podemos desconectarnos en un área o la otra. Esto es vida. Esto es vida en el valle de sombra y de muerte. Esto es vida en el día de la lucha. Esto es vida en el tiempo de la presión. En el tiempo del cansancio y la frustración. En el tiempo en que yo no sé qué es lo que tengo que hacer. El Espíritu Santo quiere soplar sobre tu vida. Él quiere que tú te conectes a esa fuente de vida y que permanezcas conectado. Que cuando tú tengas que enfrentar los desafíos del camino, tú escuches su voz a tus espaldas diciéndote: camina a la derecha. Oye, cuidado, no abras esa puerta. Hay peligro en esa puerta. Huye, corre por tu vida. Hoy el Espíritu Santo está en este lugar y quiere ministrar a tu corazón ahí donde estás.
Espíritu Santo, gracias porque tú eres real. Porque tú vienes a convencernos de pecado cuando lo hacemos mal, de justicia, porque tú eres justo y sentimos aquí, sabemos que somos culpables de manera ineludible, y de juicio porque hay consecuencias que vienen por nuestro pecado. Porque cada vez que tomamos una decisión de pecar deliberadamente, algo estamos perdiendo, estamos entregando. Y Dios hoy te está diciendo, tú tienes un abogado. Solo tienes que venir a mí. La palabra establece que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que Dios hace. Él viene a limpiarte. Tienes un abogado que pelea tus batallas cuando tú no sabes cómo hacerlo. Es su sabiduría la que te da la victoria. Es su poder el que te saca de los aprietos en los que te metiste. ¿Por qué? Porque Él te ama. Y su brazo no se ha cortado para salvar. Él es el Dios de los nuevos comienzos. Y es el Dios que quiere transformar tu historia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios que está presente. El Dios real. El que camina cada día junto a nosotros. El que no nos deja ni nos desampara, aun cuando haya oscuridad a nuestro alrededor. Gracias, 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 porque mis pies no tienen que permanecer en el lodo cenagoso, porque tú extiendes tu mano y me levantas. Gracias, Señor, gracias. Ahí donde estás, yo te hago una invitación. Invita al Espíritu Santo, habla con el Señor. Habla con el Señor. Permítele que sea hoy el que te hable, el que te muestre. Abre el corazón. Ahí donde estás, desconéctate de todo para conectarte con el Padre. Yo llevo cautivos los pensamientos. Y en este día hay grandes resoluciones que se hacen en este lugar. Hay resoluciones de vida, porque hay poder en la cruz del Calvario. Poder de libertad, poder de sanidad, poder de restauración, poder de libertad. Pero, Señor, el engaño, tú sabes lo que hace con nosotros. La tentación y la culpa. En esta hora, Padre, venimos ante ti. Venimos ante ti. Y te damos gracias por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Por tu fidelidad. Señor, gracias porque tú haces todas las cosas nuevas. Y aún a pesar de que han sido muchas veces en que me caigo y me levanto, en esta ocasión me voy a levantar y no volveré atrás. Hoy afirmo mi corazón en ti, en tu palabra y en tus promesas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si hay alguien en este lugar que tiene necesidad en este día de encontrarse con Dios, que entiende que necesita un milagro, que necesita empezar de nuevo. Si estás mirándonos a través de las redes, yo te bendigo en el día de hoy y le pido al Espíritu Santo
que te dé la valentía para mantenerte conectado, que puedas mantenerte enfocado, que cuando veas que esas puertas en tu camino se abren, trayendo distracciones, tentaciones, mentiras o acusaciones, tú puedas seguir caminando y avanzando puestos tus ojos en Jesús. En el nombre de Jesús, yo proclamo tu libertad en el nombre de Cristo. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, te conceda la paz y que puedas algún día regresar a congregarte. Dios te bendiga.